Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier y esta es la, la primera cápsula de aprendizaje de la sección 4, que es acerca del cambio de variable trigonométrico. ¿Ya? No sé si vayan a ver otras cápsulas de aprendizaje, pero esta la subiré a YouTube y así van a poder verla y bueno, van a tener material digital para ver. Y bueno, ¿de qué se trata esto? La idea de esto, de esta cápsula, es que ustedes tengan como una especie de repaso de contenidos y cosas que vieron en cursos anteriores, en este caso en cálculo diferencial, y son cosas que se utilizarán en este curso de manera regular o quizás de manera de gran forma en este curso, en la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, ya, este video es de el cambio de variable trigonométrico. ¿Qué es el cambio de variable? El cambio de variable es una técnica que se emplea para la resolución de integrales y primitivas, que se basa en cambiar el problema que a priori no conozco a uno que sí conozco. Por ejemplo, si yo quiero calcular, digamos, el integral de esto, 3 menos 2x, buscar una función que yo la derive y me dé esto. Yo a priori, mirando, no sé, pero yo sí conozco la primitiva de esta función, que es el logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago es aplicar un cambio de variable, que en este caso sería u igual, ahí, si 3 menos 2x, ¿ya? Entonces, el denominador cambiaría a u, ¿y qué pasaría con el dx? El dx lo calculo haciendo lo siguiente. Yo sé que du sobre dx es igual a menos 2, que es la derivada de acá. Entonces yo puedo despejar el dx como dx es igual a du partido menos 2. ¿Ya? Entonces reemplazo este dx por ese dx, voy a obtener du y afuera me va a salir en menos un medio. Entonces, de esta manera he cambiado mi problema a uno que sí sé resolver, que sí conozco su primitiva. Entonces, ese es el cambio de variable. Y cambio de variable trigonométrico, a lo que hace referencia es hacer un cambio de variable a funciones trigonométricas y utilizar las propiedades que estas tienen. ¿Ya? Entonces, comencemos. ¿Ya? ¿Qué es? Es un tipo de cambio de variable empleado para resolver ciertas integrales y primitivas que tengan cierta forma. Veamos un ejemplo. ¿Okay? Queremos calcular la primitiva de esta función. ¿Ya? Entonces, y es mi incógnita y es una primitiva de esto. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Me gustaría simplificar de alguna forma el denominador, que realmente es lo más problemático que tiene. Como yo viendo esto no sé, o no se me ocurre una función que yo la derive y me dé esto. Entonces, bueno, buscamos algo que podamos hacer al respecto y tengo una identidad fundamental en las funciones trigonométricas que va a ser muy útil, que es esto. Que el coseno cuadrado más seno cuadrado igual 1. Esto implica que el seno cuadrado lo puedo escribir como 1 menos coseno cuadrado. ¿Ya? Entonces, si notamos, esto que está aquí es muy similar a esto que está acá, solamente que ese x nos gustaría cambiarlo por un coseno, y de esa manera acá obtendríamos seno, o sea, seno cuadrado, raíz de seno cuadrado, y se convertiría en un seno. Entonces, se simplificaría en principio esta integral. Ahora, ¿qué es lo que pasaría con este de x? Bueno, si nosotros escogemos el cambio de variable x igual coseno, yo sé que la derivada del coseno es seno, entonces si ese seno se me logra ir con el seno de aquí, sería algo muy conveniente. Entonces, vamos a ver si eso realmente se cumple, hay que verificarlo y ver si, bueno, si realmente nos sirve este cambio de variable. Entonces ya planteamos el cambio de variable x igual coseno de u,
¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Este lado de aquí, o sea, esta fracción se va a transformar en 1 partido seno, porque el coseno x lo vamos a cambiar por un coseno, x cuadrado va a ser coseno cuadrado, vamos a obtener 1 menos coseno cuadrado, que es seno cuadrado, y la raíz de eso es seno. Entonces voy a obtener 1 partido en seno. Ahora, ¿qué va a pasar con este de x? Calculo aquí dx sobre du, o sea, voy a calcularlo acá, dx sobre du, derivo, entonces esta función x es una función de u, entonces derivo igual menos seno de u, porque es la derivada del coseno, y puedo despejar el de x como menos seno de u. Entonces, ahora yo reemplazo ambas cosas en la ecuación, eh, y voy a obtener esto. ¿Por qué? Porque el primer término lo reemplacé por 1 partido seno de u, y el segundo término, que es el de x, lo he despejado aquí y es menos seno de u de u. Entonces me va a quedar esto. Simplifico los senos y me queda menos 1 de u. ¿Ya? Y esta es una integral que conocemos, que es u. ¿Ya? Si integro respecto a u, me va a quedar menos u. Y una constante. ¿Por qué la constante? Porque a mí lo que me interesa aquí son las familias de funciones que yo al derivarlas me den esto, que en este caso es menos u, menos 1. Entonces, si yo derivo esto de aquí respecto a u, como c es constante, se me va a eliminar y me va a quedar ese menos 1 que está ahí. Yo bien podría usar solamente menos u, pero estaría usando c, eso sería lo mismo que usar c igual 0, que es un caso particular. Esta nos da una solución más general de las primitivas que esta función tiene. Entonces siempre nos va a convenir hacerlo de esa forma. Ya, entonces nos va a quedar eso, menos 1 más c. Y recordamos cómo hemos definido a u, que u lo definimos como de la forma que x sea igual a coseno de u. Entonces puedo despejar u como aplicando arco coseno a ambos lados. Yo tengo u igual a arco coseno de x. Entonces, tengo que y finalmente va a ser la primitiva de esta función, que es menos arco coseno de x más c. Entonces, hemos, mediante el cambio de variable que hicimos, resuelto tanto esta integral como visto que es esta la función que la derivada da esto. Entonces, súper útil. Ahora, siendo... Ya. Si observamos qué es lo que provocó que se simplificara tanto esta integral, es que esta propiedad nos hace aparecer un seno en el denominador. Y ese seno se va con lo que va a resultar este de x. Y eso sucede porque la derivada del coseno coincide con lo que va a salir de esta raíz de aquí. ¿Ya? El seno aparece tanto en mi propiedad con la que estoy haciendo el cambio de variable, aparece tanto ahí como en la derivada de mi cambio de variable, en el nuevo de x. Entonces, eso es lo que hace que esto funcione de una manera tan buena, tan útil. Entonces, me interesa conocer qué otras funciones hacen esto. ¿Qué otras funciones lo hacen? Son las trigonométricas hiperbólicas, ¿ya? Entonces, tengo por un lado las funciones trigonométricas que cumplen la ecuación esta, la identidad fundamental de seno y coseno, y yo la puedo transformar dividiendo por coseno. Puedo transformarla en 1 más tangente cuadrado igual seno secante cuadrado, porque divido por coseno y me va a quedar 1. Este me va a quedar seno cuadrado partido coseno cuadrado, me va a quedar tangente cuadrado. Este va a ser secante, que es 1 partido coseno cuadrado. Y si divido por seno, me va a quedar coseno partido seno cuadrado, que es cotangente cuadrado, más 1, porque es seno partido seno, y 1 partido seno, que es cosecante cuadrado. ¿Ya? Estas son las identidades
que surgen a partir de esta de aquí. Y por otro lado, me interesa introducir estas funciones que cumplen identidades similares y además vamos a ver que resultan en cambios de variable igual de convenientes, que son estas, ¿ya? Coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Ujú. Ya, respecto a estas funciones, ¿qué propiedades se tienen? Bueno, se tiene que cumplen una ecuación muy parecida a la que cumple el coseno y el seno normal, simplemente que esta es con la recta. ¿Okay? Esto lo podemos verificar. Se puede ver que si yo elevo el coseno hiperbólico al cuadrado, me va a quedar, bueno, acá hay un medio, entonces lo puedo sacar como en un cuarto afuera. Me va a quedar e a la 2x más 2 por el producto de ambos, que es e a la x por e a la menos x, que es 1, me va a quedar 2, más el segundo al cuadrado. Me va a quedar más e a la menos 2x. ¿Ya? Y el seno, si yo lo elevo al cuadrado también, voy a obtener un cuarto, es al cuadrado, me va a quedar e a la 2x, 2 menos, menos 2 por el producto, que va a volver a ser 1, más el segundo al cuadrado, e a la menos 2x. Entonces, si yo resto esto, que es el coseno hiperbólico cuadrado, y este es el seno hiperbólico cuadrado, si yo al coseno cuadrado le resto esto, el coseno hiperbólico, se me van a eliminar todos los términos, salvo este 2, que ahora va a pasar a ser una suma, y va a quedar 4, y dividido en ese 4 me va a dar 1. Entonces, esa es la propiedad que está ahí abajo, que es esta de acá. Entonces, tengo una propiedad que es bastante parecida, que equivale a esto, donde puedo despejar el coseno hiperbólico así. Entonces, ya, en principio puede parecer que no existe diferencia entre usar esta identidad y esta identidad. ¿Por qué? Porque yo con las funciones trigonométricas normales vi que tengo esto, esta propiedad, y ahora con las hiperbólicas tengo esta propiedad. Entonces, yo podría pensar, ¿por qué necesito las funciones hiperbólicas o por qué me son útiles si yo ya tengo las funciones trigonométricas normales? Bueno, la razón es la siguiente. Supongamos que queremos resolver esta integral de x y algo que sea con una suma. Entonces, quiero esto. 1 más x cuadrado. ¿Ya? Veamos dos formas de hacerlo. Una con las hiperbólicas y con las normales. Si lo hago con las hiperbólicas, ¿qué va a pasar? Bueno, me interesa cambiar ese x. ¿Por qué? Por un seno hiperbólico. Entonces planteo el cambio x igual seno hiperbólico y voy a obtener, ¿qué voy a obtener? La integral se va a transformar en, bueno, el 1 más x cuadrado por esta identidad va a convertirse en un coseno hiperbólico cuadrado y la raíz va a ser coseno hiperbólico. Entonces, abajo me va a quedar coseno hiperbólico y arriba en el de x, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí yo derivo de x sobre du, que va a ser mi nueva variable. Y, bueno, ¿cuál es la derivada del seno hiperbólico? Ahí. La podemos calcular y si notamos que, bueno, derivamos esto respecto a x y la exponencial va a quedar igual, la primera, el un medio también va a quedar igual y el único que va a cambiar va a ser este, que me va a cambiar de signo. Entonces, lo que va a pasar es que si yo derivo el seno hiperbólico, me va a quedar coseno hiperbólico. Y también si derivo el coseno, también me va a quedar el seno, porque solamente me va a cambiar este signo. Entonces, la derivada del seno hiperbólico me va a dar que dx sobre du va a ser igual a el coseno hiperbólico de u. Entonces,
si yo despejo el de x, me va a quedar coseno hiperbólico de u. Y esto simplemente se va a simplificar y me va a quedar lo que me quedaba antes, que era la integral de u. Entonces, este parece un cambio de variable que apaña muchísimo para resolver esta integral. Y, no lo ahorro todavía. Vamos a ver qué pasa si hubiésemos usado esta otra ecuación. Ahí, esta otra, con las normales. ¿Ya? Entonces, no, voy a decirlo entero todavía. Entonces, si yo hiciera el cambio de variable, x igual tangente, la derivada de la tangente es, si no me equivoco, secante cuadrado. Secante cuadrado, y aquí voy a poner al tiro, bueno, aquí voy a poner una u de u, x de u, ¿ya? Entonces, mi integral, ¿cómo quedaría? La integral quedaría, el de x yo lo cambiaría por un secante cuadrado de u, y abajo me quedaría 1 más tangente cuadrado, porque es como he hecho el cambio de variable, es igual a secante cuadrado. Entonces le saco la raíz a eso y me va a quedar secante abajo. Secante de u. Entonces, se van a simplificar secantes y me va a quedar simplemente la integral de la secante de u. Esta es una s. Y yo a priori puedo conocerla, puedo buscarla en internet, pero sigue siendo más trabajo que calcular esta. Al final esta va a ser la integral de 1 partido coseno. Y para poder resolver esto tendría que seguir trabajando y aplicar más cosas. Y obtener una solución que al final puede no ser tan simple. Porque acá simplemente voy a obtener u, que lo va a considerar el arco coseno hiperbólico. Y bueno, es mucho más sencillo y termina en un par de pasos más, mientras que esta va a continuar trabajándose. Entonces, esa es la utilidad que tiene. Realmente vean cómo continúa esto y realmente sale harto más trabajo. Entonces, por eso es importante introducir estas funciones trigonométricas hiperbólicas. Entonces, continuamos. Ya, bueno, en resumen, se introducen las funciones trigonométricas hiperbólicas. ¿Qué utilidad tienen? Tienen que las derivadas cumplen la misma propiedad que tenía el cambio de variable que hicimos en el principio, que era este, solamente que cambiamos esto por un más. ¿Y qué utilidad tenía haber hecho este cambio de variable? Era que en el denominador me aparecía el seno y en el de x me volvía a aparecer un seno. Entonces, estos se eliminaban y todo funcionaba bien. Ahora, me gustaría conservar esa propiedad, pero para un más. Y para eso tenemos las funciones trigonométricas hiperbólicas, que son estas, que cumplen eso, justamente, que tenemos el cambio de variable con un más y que la derivada se sigue conservando, porque la derivada del seno es el coseno. Entonces, vamos a poder eliminar, como ya vimos, lo que me queda en el denominador y el numerador, si es que nos encontramos con funciones de este tipo. ¿Ya? Entonces, continuamos. Pequeño recuerdo de funciones. No, esto ya lo vi. Ya, aquí. Entonces, ya. ¿Por qué nos interesa en este curso eh, este cambio de variable? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, lo que pasa es que surgen de manera natural en muchos problemas, situaciones en las que tenemos que resolver este tipo de primitivas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí la pizarra, ya. Bueno, la EDO que aparece ahí en la diapositiva surge del siguiente modelo. Y es que si yo tengo acá una esquina de una mesa o de un edificio y tengo una cadena,
¿ok? Una cadena de largo L. A mí me gustaría ver cómo cae esta cadena por su propio peso, ¿ya? L largo total. Y tiene densidad lineal ρ. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta está sujeta a la fuerza de gravedad. Y a mí realmente no me interesa todo lo que está pasando de este lado, en el sentido de que el peso aquí va a ser anulado por la normal. Entonces, si a mí me interesa ver cómo cae esta cadena, solamente tengo que poner atención a este segmento. ¿Qué me interesa? Me interesa cuál es la fuerza que se genera en este segmento, cuando es jalado. Entonces ya, quiero escribir su ecuación de movimiento, F igual a M por A. Llamemos I a este segmento porque va a ir cayendo. Y la fuerza a la que está sujeta va a ser el peso de esto de aquí, que va a ser ρ por I. O sea, eso es la masa que hay aquí. Y eso por G. Entonces, esa va a ser la fuerza gravedad con la que va a ser jalada. Y eso va a ser igual a la masa total del cuerpo, que es ρ por L. Y eso por la aceleración que sufre, que en este caso asumimos que esta cadena no sufre torsión, no se hace más pequeña, conserva su forma. Entonces, eso va a ser igual a I', ¿ya? A la velocidad que está cayendo. Entonces, yo aquí puedo simplificar los ρ y pasar el L dividiendo y voy a obtener I', igual a G partido en L por I. ¿Ya? Entonces, ese G partido en L es un número positivo porque tanto G como L son positivos. Entonces, a priori yo los puedo escribir como un número al cuadrado, como para no perder la generalidad de poder usar cualquier número, cualquier constante ahí. Entonces, voy a obtener esta ecuación. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación, está aquí. Y es una ecuación diferencial que surge de modelar una cadena cayendo. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ecuación de segundo grado que tiene involucrada su segunda derivada y la función misma. Entonces, ya. Ya. Tengo entonces esta ecuación diferencial y, bueno, si no han visto como este cambio de variable, lo van a empezar a ver más y van a ver que va a empezar a aparecer y que es un truco que se utiliza a la hora de resolver ecuaciones de segundo grado que puedan involucrar la función, su derivada y la segunda derivada, ¿ya? Que, que se utiliza para cuando no hay funciones complicadas de x entre medio. Entonces, en este caso, la idea de esta técnica es transformar esta ecuación en variables separables, ¿ya? Entonces, si nosotros notamos que estamos con una EDO de segundo orden, entonces tiene sentido pensar que van a surgir dos constantes a medida que yo vaya resolviendo esta ecuación. Para eso, planteamos la idea de hacer el cambio de variables a I', de manera que nos permita, entre comillas, resolver primero una ecuación para I' y luego una ecuación para I. Entonces, planteamos el cambio de variable z igual a I'. ¿Okay? Este cambio de variable es muy común en ecuaciones de segundo grado, entonces si a priori ahora como que lo ven muy extraño, van a ir viendo que es algo muy recurrente en este tipo de ejercicios, como una metodología común. Entonces, esta ecuación se transforma en lo siguiente, que va a ser dz de x igual a sigma cuadrado de y. ¿Por qué dz de x? Porque yo a z la definí como y' de x. Entonces, si yo aplico la derivada en esta definición, o sea, de z de x, me va a quedar acá la segunda derivada. Entonces, esa es la ecuación que se está cumpliendo. Entonces, acá, otra parte de este procedimiento, de este truco, es aplicar la regla de la cadena en esto,
O sea, dz de x me va a quedar dz de y. Y aquí lo digo de y de x. Que esto resulta justamente ser como he definido z. Entonces, esto se va a convertir en dz de y z. ¿Ya? Entonces, reemplazo eso acá y voy a obtener esto. Que si notamos es un problema de variables separables. Porque puedo pasar simplemente el de y hacia allá e integro. Entonces, eso es lo que hago. Tengo esto de aquí, integro y voy a obtener z cuadrado medios igual a sigma cuadrado y cuadrado medios más c. Bueno, ese c, a priori, es realmente sigma cuadrado c, pero como lo que a mí me interesa es que es un valor constante, se puede dejar así. ¿Por qué? Porque yo aquí, sí, bien pude haber dejado como ese c, lo puedo haber escrito como sigma cuadrado constante, pero como esto es una constante y el c es totalmente libre, yo podría bien definir c' igual a eso, ¿cachai? Igual a sigma cuadrado c, y seguir con el c' trabajando. Pero realizar ese cambio de variable e ir cambiando la notación en cada paso en el que haga algo de álgebra, es mucho trabajo, entonces simplemente hacemos como notamos que va a ser una constante por otra constante, y esta constante tiene libertad de ser cualquier cosa. Puedo continuar usando la letra C. Entonces ya, despejamos Z y llego a esto. Entonces, aquí recordamos que a Z lo hemos definido como la derivada de y obtenemos una ecuación, una EDO de primer orden para I. ¿Ya? Y esta también es de variables separables. Entonces, la podemos resolver simplemente pasando esto, dividiendo, y este para allá multiplicando. Entonces nos queda esto de aquí. Este integral de aquí se puede resolver y me va a quedar sigma x más una constante que le puse phi. Y la integral que me va a quedar acá es esta. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿en qué se basó el truco? Fue, bueno, queremos resolver esta ecuación, usamos el cambio de variable z igual a y'. ¿Por qué lo hacemos? Porque esto nos va a derivar en resolver dos ecuaciones de variables separables. Una vez que aplicamos la regla de la cadena, nos va a quedar esto, hacemos variables separables una vez, y ahora obtenemos otra ecuación que también es de variables separables, y ahora solamente nos queda resolver esta integral que está aquí. Entonces, nuestro problema se reduce a integrar esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos y cuadrado y más c. Entonces, recordando la ecuación esta, la que vimos recién, de variables, o sea, funciones hiperbólicas, planteamos el cambio de variable y igual, o sea, allá, aquí hay una sutileza, y es que a priori yo aquí no tengo exactamente esta ecuación, porque S1 es una C acá. Entonces, ¿cómo yo puedo resolver ese problema? Ese problema lo puedo resolver haciendo que una vez que yo eleve SI al cuadrado, me salga otra C. Y de esa manera yo pueda sacar ambos C como una raíz. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque si yo hago el cambio de variable I igual raíz de C seno hiperbólico, al elevar esto al cuadrado, me va a quedar C por seno hiperbólico al cuadrado de U, y aquí más C. Entonces, yo lo que podría hacer aquí es factorizar esa raíz de C, sacarlo de la integral, y me va a quedar 1 partido raíz de C, que me va a quedar el DI, que lo tengo que calcular luego, para que quede todo en DU. Y aquí me va a quedar la raíz de seno hiperbólico cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de hacer ese cambio de variable. Entonces, realizamos el cambio de variable y el denominador cambiaría a raíz de c coseno hiperbólico de u. ¿Eso por qué? Porque esto se va a convertir en coseno hiperbólico de u, porque esta propiedad. Y ese, bueno, yo lo saqué de la integral, pero está en el denominador ahí. Entonces va a cambiar a ser eso. Y a su vez, ¿qué va a pasar con di? Para eso derivamos aquí
derivamos acá, y la derivada del seno, vamos a ver qué es. Voy a borrar esto. Borrar todo. La derivada del seno, ¿qué es? Bueno, aquí tengo el seno. Entonces, si yo derivo esta función, me va a quedar e a la x medios, que es igual, y este de acá, lo único que va a hacer cambiar su signo. Porque ese x, como regla de la cadena, va a bajar como la derivada de menos x, que es menos 1, y se va a cambiar con ese de ahí. Entonces, la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es seno. Entonces, bajo. Ya. Entonces, derivo esta función y me va a quedar raíz de c coseno hiperbólico de u. ¿Sí? Entonces, reemplazo ambos y me va a quedar en el denominador, como ya hemos dicho, abajo raíz de c coseno hiperbólico de u, que es esto, y el de i va a cambiar a raíz de c coseno hiperbólico de u. Entonces me queda esto. Entonces ahí ya estamos listos y reemplazando obtengo que esto va a ser la integral de, simplemente la integral de du, porque se me va esto con esto y me va a integrar la integral de du. Ay, que me dio hipo y se movió. Ya. Me va a quedar eso de ahí. Y bueno, ¿por qué no pongo el más c acá? Eso es porque... ay, ¿por qué está como azul? Ahí. Ya. Eso es porque en la ecuación aquí ya puse una constante a un lado, que es este phi. Entonces, esa constante phi ya realmente está haciendo el trabajo por ambas. ¿Por qué? Porque ya yo llegué a esto, que esto al final u, resultó ser u, ¿ya? Más alguna constante, digamos, phi1, y esta de acá se resolvió, y me quedó sigma x más phi2. Entonces yo simplemente puedo definir phi como phi2 menos phi1. Y como ambas son constantes con full libertad, pueden ser cualquier cosa, pueden ser positivas, negativas, pueden ser cero. Entonces realmente puedo juntar ambas en solo phi. Entonces no necesito cambiar nada y agregar una constante acá tampoco. Entonces recordamos cómo definimos u, porque a u lo definimos mediante esto. Entonces podemos despejarlo como paso la raíz de c dividiendo y aplico arco seno hiperbólico a ambos lados. Y obtengo que u es igual a arco seno hiperbólico de i dividido raíz de c. ¿Okay? Entonces, viendo 12, que es esto, simplemente reemplazo lo que obtuve y voy a obtener esto, que arco seno hiperbólico de i partido en c es igual a sigma x más phi. Ahora de aquí yo puedo despejar directamente i, puedo hacerlo aplicando seno y luego pasando a la raíz y voy a obtener una solución explícita para i. ¿Sí? Entonces hemos resuelto la ecuación. Entonces, bueno, de esta forma estos cambios de variables serán muy útiles para la solución de todo tipo de problemas y a continuación se deja una tabla con propiedades trigonométricas que pueden serles útiles. ¿Ya? Son las derivadas de las funciones que si notan realmente son similares. Aquí están las hiperbólicas y las trigonométricas normales. En general son iguales, salvo estos signos de acá. Por ejemplo, acá este es seno, la derivada del coseno es seno, y acá es menos seno. Bueno, ¿eso por qué pasa? Pasa porque si yo derivo aquí, el único signo que me va a cambiar es ese, y se va a transformar en un seno. Entonces, estas funciones oscilan, como aplicando la derivada, oscilan entre ellas siempre, mientras que en el seno y el coseno hay como el periodo es el doble porque van intercalando los signos. Entonces, son estas las propiedades. Por final, las que cambia va a ser esa y esa. Son esas dos. Las demás son iguales. Entonces, bueno, en resumen, no sé si es importante conocer los cambios de variables trigonométricos y también los hiperbólicos, porque nos entregan una herramienta muy buena para resolver primitivas de este tipo.
Estas primitivas surgen de forma natural en muchos problemas de EDO. Entonces, conocer métodos para resolverlo va a apañar siempre. Ahora, ¿en qué se basan estos métodos? En general se basan en que existe una relación entre la derivada que surge en el de x, ahí donde hay un, bueno, el Palmas primero, claro, aquí, donde el de x está relacionado con lo que va a salir aquí en el cambio de variable. En este caso, yo hice el cambio de variable con x igual coseno, entonces el de x me quedó menos seno, que va a coincidir con lo que sale de aquí, que es seno. Y en los hiperbólicos tengo lo mismo, haciéndolo también con el coseno y seno, solamente que acá tengo para una suma. ¿Ya? Entonces, eso. Tengo todo esto. Tengo una gran herramienta y puedo resolver, bueno, casi prácticamente cualquier primitiva que contenga este elemento y una suma. Entonces, esto combinado con otras herramientas como sumas parciales, como que multiplica sobremanera la cantidad de integrales que puedo resolver. Entonces, eso. Bueno, espero que haya quedado claro, que haya servido. Y si no quedó claro, por favor, mándenme un correo. Generalmente no tengo problema con hacer sea una parte 2 o grabarlo de nuevo. Si encuentran que no se entiende, si tienen algún feedback, por favor, mándenmelo también. Y bueno, eso. Si conocen a alguien que esté teniendo problemas en el curso como de conectividad y cosas así, agradecería mucho que también lo informaran porque esa información es súper importante, como ver con el profesor y todo eso. Entonces, eso. Bueno, no, espero no se me olvide nada y bueno, ojalá les haya servido y cuídense, que estén bien.